Mexicanos, mexicanas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se le estén pasando excelente. La verdad que me cuesta mucho entender cómo una sola persona, cómo un solo juez puede estar por encima de varias instituciones, por encima inclusive del pueblo mexicano. O sea, cómo un solo juez, uno nada más, uno, porque da un amparo puede estar encima del poder ejecutivo, del poder legislativo, por encima de los congresos locales de cada estado, por encima del pueblo de México que está pidiendo a gritos que la Guardia Nacional se quede en las calles, se quede en las calles para combatir a la delincuencia, para combatir al crimen organizado. Y me cuesta, de verdad que me cuesta mucho entender cómo una sola persona puede estar por encima de todos ellos, de todos, de todos. ¿Por qué? Porque al juez se le ocurrió entregar un amparo, sabiendo perfectamente que la mayoría del pueblo de México quiere, quiere que las Fuerzas Armadas continúen en las calles para combatir al crimen organizado. Y este es el caso, así como lo están viendo en la nota. El juez concede una suspensión que frena la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Ustedes saben perfectamente que una de las reformas que quiso o que quiere hacer el presidente es que la Sedena, que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena para que no tenga el mismo final, para que no tenga el mismo destino que tuvo la Policía Federal, que la Policía Federal se corrompió, se pudrió en corrupción, en pocas palabras, que habían dos que tres policías federales buenos, honestos, que querían hacer las cosas bien. Sí, sí lo sabía, tampoco hay que echar todos a los policías federales al mismo costal, pero la gran mayoría de los federales ya estaban corrompidos. Y eso es también un error del presidente, que esos mismos policías federales pasaron inmediatamente a la Guardia Nacional y se llevaron las malas prácticas de los federales, se lo llevaron a la Guardia Nacional, y ahora pues vemos que Guardia Nacional piden mordidas, que Guardia Nacional extorsiona, pero son los mismos policías federales. Eso es algo que la verdad a mí no me gustó a mi punto de vista. Pero ¿por qué concedió esta suspensión el juez? ¿Por qué? A ver, pues vamos a leer la nota y dice lo siguiente. Por considerar preliminarmente que la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional viola la Constitución, un juez federal en la Ciudad de México concedió una nueva suspensión para frenar esta reforma impulsada por el Ejecutivo Federal. El juez décimo distrito en materia administrativa, Roberto Fraga Jiménez, concedió una suspensión provisional a la organización Causa en Común, que impugnó el decreto de reforma publicada el 9 de septiembre pasado, en la que se ordena la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Al conceder la medida provisional, el juez señaló que, de una lectura preliminar, la reforma viola el artículo 21 de la Constitución, que ordena que la Guardia Nacional sea una corporación civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El decreto impugnado pretende normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública a través de la adscripción y subordinación de la Guardia Nacional, observó el juzgador. De no concederse la suspensión, podrían trastocarse los derechos de la parte quejosa, causando una afectación a su esfera jurídica. En atención a que el decreto impugnado afecta a los derechos de la parte quejosa, así como de la sociedad misma, al establecer una institución de seguridad de carácter militar y no civil, como lo prevé el texto fundamental, argumentó. Por ello, ordenó mantener el mando civil de la Guardia Nacional como cuerpo policial adscrito exclusivamente a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.
detener la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales de la SSPC a la Sedena y a la Secretaría de Marina, frenar las nuevas atribuciones que la reforma otorgó a la Sedena sobre la Guardia Nacional y paralizar el desplazamiento y cese de los ex integrantes de la Policía Federal que fueron adscritos a la Guardia Nacional. La suspensión se sumó a la concedida desde octubre pasado por el juez noveno de distrito en Guanajuato, Carla Macías, la cual fue impugnada por el gobierno federal. Ambas medidas actualmente están vigentes, por lo que la militarización de la Guardia Nacional permanece frenada. El juez Fraga fijó para el próximo 22 de noviembre como fecha de audiencia incidental en la que resolverá si concede o no la suspensión definitiva. Hoy estamos a 21 de noviembre. Mañana se conocerá si este amparo es de forma definitiva o no lo es. Y la verdad que, o sea, les vuelvo a repetir, no es posible que una sola persona pueda estar por encima, repito, del poder ejecutivo, del poder legislativo, por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, por encima de los congresos estatales, que ya la gran mayoría ya aprobó esta reforma, por encima e inclusive del pueblo de México, que, o sea, ellos saben perfectamente que la gran mayoría del pueblo de México quiere a las Fuerzas Armadas, confía en las Fuerzas Armadas, confía más en las Fuerzas Armadas que en su propia policía estatal o en su policía municipal. La gente, el pueblo confía más en las Fuerzas Armadas, pero aún así a estos jueces les vale madre. Les vale madre. ¿Todo por qué? Todo por llevarle la contra al presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo por llevarle la contra al movimiento. Y hablan de la militarización, por favor. O sea, la militarización empezó desde el usurpador de Calderón, desde el 2006, cuando él sacó a las calles sin ningún argumento, simplemente dio la orden de que las Fuerzas Armadas salieran a las calles a combatir el crimen organizado. Bueno, que por cierto, no fue al crimen organizado, fue a los enemigos del cartel de Sinaloa, ¿no? Para ser claros. Pero ahí, ¿quién dijo algo? Ahí sí se violaron los derechos humanos, ahí sí hubo masacres, atropellos, o sea, y nadie dijo nada. Ahora se quiere hacer por la buena, se quiere tener todo en regla. Se creó la Guardia Nacional, se quiere dar un marco constitucional a esta Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas para que participen en labores de seguridad pública. Pues ahora no quieren. Ahora no quieren, pero sí quisieron cuando estuvo el usurpador de Calderón y ahí no dijeron nada, por el amor de Dios. Yo sé que el gobierno federal no se va a quedar así, no se va a quedar de brazos cruzados. Yo sé que esto, pues lo van a hacer a un lado, Y la Guardia Nacional va a pasar a la Sedena, sí o sí. Le guste o no le guste. ¿Por qué? Porque el pueblo de México así lo quiere, y así lo pide, que las Fuerzas Armadas sigan en labores de seguridad pública, sigan pacificando al país. Y pues por mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.